La economía. ¿En qué consiste la economía? Inversión, producción, comercio, reinversión, producción, comercio. Ciclo. El ciclo en el que se produce riqueza, se comercia con la riqueza y luego se vuelve a producir riqueza. Esos movimientos siempre generan un riesgo que puede saldarse o que debe de enfrentarse. El riesgo en el que se pierde la inversión y se pierde mucho más que la inversión. ¿Y no lo conocías? No, claro que lo conoces. Todos somos muy listos y sabemos absolutamente todo. El problema es que con frecuencia no nos damos cuenta de lo más obvio. Y si no entendemos incluso lo más obvio, es probable que no comprendamos en lo más mínimo lo complejo. ¿Qué es lo que requiere una nación, un municipio, una familia para progresar? Tres cosas muy sencillas. Trabajo, comercio, seguridad. Si una nación es capaz de construir todo lo que haga encima de esos tres pilares, entonces esa nación progresará. Veamos. ¿Hay producción en México? No la hay. Sí la hay, pero es muy poca, no es suficiente. Y cada año tenemos que comprarle al extranjero aquello de lo que no producimos, de lo que dejamos de producir. Y el problema con eso es que, bueno, sí, ellos producen más barato de lo que nosotros produciríamos lo que les compramos. Sin embargo, si ellos deciden, por alguna extraña razón y muy mala, cerrarnos el grifo, cortarnos el comercio de sus mercancías, entonces estaremos en un grave problema. Muy, muy grave. Y nos van a joder mediante esa chingadera. ¿De acuerdo? Es por eso que hay que producir lo propio. Si una nación, si México, sigue por este camino y deja de producir hasta el último tornillo de cada máquina que se use aquí, estaremos a merced de quienes nos venden sus cosas. Y es hacia allá, hacia donde vamos. Y llevamos 30 años en ese camino y vean, solo en este pueblo había 3 fábricas. 3. Hoy solo queda una. Y está en plena decadencia. Terrible, terrible. Comercio. Cuando no tienes modo de producir algo, porque no todos pueden estar produciendo cosas, hay que hacerlo ver con claridad y no todos pueden ser empresarios. Hay gente que tiene que trabajar y hay gente que tiene que comerciar. Si tú produces una mercancía, tienes que encontrar un canal mediante el cual llevar esa mercancía a la gente que la necesita y que esta gente te dé lo que tú necesitas. En este caso sería dinero, porque todos necesitamos dinero para cambiarlo por lo que hace falta. ¿De acuerdo? Entonces,
Supongamos que una nación es capaz de producir todo lo que necesita y que le sobra. Cuando una nación logra industrializarse lo suficiente, entonces empieza a tener un excedente. Empieza a haber demasiado de lo que tienes. Y entonces eso empieza a ya no ser rentable. Entonces tienes que venderle eso que te excede a otros países, a otra gente. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitas. Y si dejas de producir, bueno, entonces empiezas a despedir a tus trabajadores. Y ese es el dilema al que se enfrentan los países desarrollados, que tienen demasiada producción y tienen que vendérsela a alguien. Y cada vez tienen que venderlo más barato, de manera relativa. Y por eso es que buscan la manera de producir más barato llevando sus fábricas a otros lados. Esto es curioso porque al hacer eso le quitan trabajo a su propia gente y se la dan a otra gente que va a cobrar más barato. Y ellos empiezan a producir montones de parados y de comerciantes. El comercio de las cosas que se producen, es fundamental para poder seguir avanzando. Y dentro de la lógica capitalista de producir más y obtener más ganancias, eso es necesario. Y gracias a eso nos desgracian la vida a nosotros. Porque ellos no quieren parar, ellos quieren seguir produciendo sus chingaderas y quieren seguir teniendo gente a la cual vendérselas. Aun cuando esas cosas no nos sirvan de nada y aun cuando producir toda esa mierda en realidad solo esté consumiendo recursos para cosas banales, lo cual es terrible, es suicida más que nada. Luego pasamos a la seguridad. Supongamos que México logra tumbar a los imbéciles que están arriba y logra conseguir una economía de producción y logra conseguir gente a la que venderle sus cosas, logra hacer comercio con otros países que están produciendo sus cosas y empezamos a progresar de alguna manera. Será algo complicado porque llevamos demasiado tiempo viviendo como ellos nos han querido hacer que vivamos, pero bueno, puede ser posible. Supongamos que somos capaces de producir tanta cosa como podamos, que tenemos una economía fuerte y elevada, que tenemos con quién venderle esas cosas. Entonces llegan los gringos con un montón de armas de alta tecnología y nos bombardean hasta que nos rindamos y nos sometamos a sus tratados económicos. Comercio. Tener vías por las cuales vender lo que produces. Y seguridad. Un ejército con el cual mandar a chingar a su madre a todos los que no quieran que sigamos ese camino.